Como siempre, y una bendición poder compartir de su palabra un momento contigo y pues que nos honres con tu atención a través de esta página. Bueno, pues hoy quiero hablar del tema cómo enfrentar la muerte. Cuando pensamos en la muerte muchas veces nos estresamos, nos preocupamos. Es más, a veces no queremos ni siquiera pensar de la muerte. No queremos tocar ese tema, viene un temor sobre nosotros, viene una expectativa muy grande. A veces hay personas que dicen, bueno, después de que me muera ni existe el cielo ni existe el infierno. Me muero y hasta aquí se acaba. Hay otras personas que pueden pensar, ¿qué hay después de la muerte? Hay una expectativa en que qué va a pasar conmigo cuando yo me muera. Entonces, no debemos temer pensar un poco sobre la muerte. A la verdad sí es un tema muy solemne, es un tema delicado, pero siempre se tiene que tomar en cuenta. Yo siempre digo esto, algo que tenemos seguro en esta vida es la muerte. La muerte nos va a llegar tarde o temprano. Hay un día establecido para que nosotros partamos de este mundo, para que nosotros dejemos este cuerpo. Entonces, en este mensaje vamos a hablar sobre lo que significa la muerte en el cristiano. Y si tú no eres salvo, si tú me estás escuchando y tú no conoces de Jesús, si tú no eres salvo, espero que por medio de este mensaje que yo voy a dar, te des cuenta de que debes de ser salvo, de que necesitas a Jesús en tu vida, porque sí hay algo más allá de la muerte. Y yo creo que es mucho mejor lo que viene después de la muerte que lo que estamos viviendo en esta tierra. Entonces, la muerte es parte de la vida, como lo dije. La mayoría de nosotros ha experimentado la tristeza, ha experimentado el dolor que viene cuando alguno de nuestros seres queridos ha partido, cuando alguno de nuestros seres amados es apartado de nosotros por la muerte. Algunas muertes son más fáciles tal vez de aceptar que otras, ¿verdad? Porque nunca te vas a comparar en que cuando fallece una persona que conocías, el vecino tal murió y dices, híjole, qué barbaridad que haya muerto. Pero cuando ya vives la muerte dentro de tu vínculo, dentro de tu círculo familiar, es cuando lo manejamos de otra manera y es un dolor más profundo. Entonces, las circunstancias nunca son las mismas, pero de todos modos nunca, el hablar de la muerte nunca es una situación fácil. Surgen muchas preguntas en nuestros corazones cuando pensamos en la pérdida de un ser amado. Algunas personas tienden de culpar a Dios, pero ¿por qué él? ¿Pero por qué le pasó habiendo tanta gente tan mala y él era bueno? Entonces se enojan y otros simplemente hacen oídos sordos. Cada persona lleva su duelo de una manera diferente, cada persona actúa ante la muerte de una manera diferente. Muy pocas personas saben cómo manejar la muerte de una manera piadosa. Afortunadamente para nosotros, Dios quiere ser nuestra fuerza. Dios quiere ser nuestra esperanza, quiere ser nuestro consuelo en momentos como este. Debemos ver el corazón de Dios hacia nosotros mientras estamos lidiando con nuestro corazón roto por la pérdida de un ser amado, cuando nos enfrentamos cara a cara a la muerte, de encontrarnos que alguien que amábamos con todo nuestro corazón ha sido apartado de nosotros para toda la vida. Vamos a estar leyendo muchos versículos, espero me sigas, si no puedes apuntarlos como tú te sientas a gusto. Romanos capítulo 8, versículo 38-39 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra muerte básicamente significa separación, porque la muerte nos separa de nuestros seres queridos cuando parten. Entonces, en la Biblia se habla de 3 tipos de muerte. Primero, la muerte física. Esta es la separación entre la parte inmaterial del hombre y la parte material del hombre. También, que es cuando digo parte material es cuando tu cuerpo muere, ¿no? Entonces, también la segunda muerte es cuando hay una muerte espiritual, que es la separación del espíritu del hombre con el Espíritu de Dios. Hay una separación. Y luego
está el tercer punto, que es la muerte segunda, también conocida como la muerte eterna. Y esta es la eterna separación de Dios en un lugar de tormento en fuego. ¿Qué quiero decirte con esto? Que los que estamos en Cristo Jesús, los que hemos recibido al Señor, le hemos reconocido como nuestro Salvador, entonces no vamos a vivir esta muerte segunda, porque esta muerte segunda es una separación eterna de Dios. Mira, la primera separación es cuando el cuerpo muere, se separa. Esa es la primera, de lo material a lo inmaterial. Luego la segunda es cuando hay una muerte espiritual, que es cuando el espíritu está separado del Espíritu de Dios. Pero cuando nosotros venimos a Jesús, entonces ahí ya no hay una muerte espiritual. Ya Dios nos dio vida y vida en abundancia. Nos da vida juntamente con el Hijo. Entonces, después de que ya somos cristianos y morimos en esta tierra, hay una muerte segunda que se va a vivir para aquellos que no conocen a Jesús. Pero nosotros, los que ya le recibimos, nosotros vamos a estar por toda la eternidad con Dios. Espero que haya quedado claro. Ahora, la palabra de Dios muestra que el hombre nace en un estado de muerte espiritual, es decir, separado de Dios. Vamos a leer Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando nosotros nacemos en pecado, espiritualmente estamos separados de Dios, pero cuando lo hacemos nuestro Señor y Salvador, cuando reconocemos que Él es el Salvador del mundo, entonces esta muerte espiritual ya no existe. Ahora Dios nos da vida espiritual. La única manera de revertir este estado y pasar de tener vida espiritual, como te lo estoy diciendo, es reconocer a Jesús como Salvador. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este versículo es muy claro. Si tú no crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces no hay vida eterna para ti. Pero en cambio, si tú crees que Jesús murió en la cruz del Calvario, que es el Hijo de Dios hecho carne aquí en la tierra, que tomó tus pecados, que los crucificó en la cruz, que murió por ti, entonces tú, si estás creyendo, vas a tener vida eterna en Él. Y la ira de Dios ha sido apartada totalmente de tu vida a través de ese sacrificio de Jesús. Si el hombre persiste en un estado de muerte espiritual y le sobreviene la muerte física, entonces se habrá terminado la oportunidad de que ese hombre tenía para arreglar su pecado con Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo muero no siendo salva, si yo muero sin reconocer a Jesús como mi Salvador, sin entregarle mi vida, entonces yo muero en una vida espiritual. Y mi destino no es una vida eterna con Cristo Jesús. Muero en pecado y entonces aquí es donde entra la muerte segunda, la muerte eterna, donde vivo una muerte eterna separada o separado de Jesús. Y es un estado que cuando ya morimos no puede ser revertido de ninguna manera. Mientras estamos en vida podemos revertir este estado de vida espiritual muerta, y una muerte espiritual lo podemos revertir reconociendo a Jesús como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora, dando como un hecho, porque en realidad es así, que los auténticos cristianos han dejado de estar en el estado de muerte espiritual y han llegado a tener una vida espiritual, es necesario que tengan un correcto enfoque sobre la muerte física. En cuanto a esto, la Biblia nos enseña que la muerte física es el resultado de la entrada del pecado al mundo. Es por eso que tenemos muerte espiritual. Desde que Adán pecó, en ese momento, Adán y Eva pecaron, en ese momento entró la muerte espiritual al mundo.
Dios les hizo saber a ellos de las funestas, de la catástrofe que habían cometido, de las consecuencias tan graves que había detrás de esta acción. Entonces vamos a ver ahí qué consecuencia en Génesis capítulo 3 versículo 19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Si el pecado no hubiera entrado al mundo, la muerte física no estaría presente en el mundo. La muerte física no existiría porque había un árbol de la vida, ¿verdad? Entonces, ¿puede usted imaginar un mundo en el cual no exista una muerte física? Donde no haya dolor, donde no haya enfermedad, donde no haya nada. Qué maravilloso, ¿verdad? Un mundo así está por venir, pero muchísimo más adelante, si usted ya es hijo de Dios o si usted le recibe a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador. Dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Nuestro Señor Jesucristo, quien ya venció a la muerte, garantiza una ausencia de muerte después, en aquel mundo futuro. Además de esto, la Biblia dice que Dios determina de antemano cuándo, cómo y dónde va a morir el ser humano. A veces, fíjese que a veces, los que me estén escuchando, las expresiones es: híjole, es que si no hubiera ido a ese lugar, no le hubiera pasado eso. Y es que si no hubiera estado ahí, no hubiera pasado eso. Nosotros tenemos establecidos un día en el cual vamos a partir. No importa el hubiera, no importa nada. Ya está establecido que así será. Tal día, a tal hora, de tal manera, a tal edad. Eso no va a cambiar por si estamos o no estamos ahí. Job 14, versículo 5 dice: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Yo no voy a vivir un día más del cual Dios tiene establecido el día que yo voy a partir. Él sabe qué día voy a partir de esta tierra. Él sabe de qué manera voy a partir, a qué hora, quiénes van a estar a mi alrededor o si voy a estar sola. Él ya lo estableció. Entonces, este pensamiento puede ser muy difícil de asimilar para mucha gente, especialmente para la gente que no tiene su esperanza, no tiene su confianza en Cristo Jesús. Para aquella gente que dice, que no sabe que después de esta muerte física hay una vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, Dios no solo conoce, sino que, como lo vuelvo a repetir, ha determinado los segundos, los minutos, las horas, días, meses y años que nosotros vamos a vivir. Y entonces esto a mí me indica que yo no voy a salir de este mundo ni antes ni después. Yo voy a salir de este mundo en el momento que Dios lo ha establecido, porque Él es soberano y porque Él así lo desea. Y tanto te lo puedo asegurar porque yo he estado a punto de morir 4 veces en mi vida y no me he ido. ¿Por qué? Porque ese día no estaba establecido por Dios para que yo partiera de este mundo. Y tal vez el día que yo menos me lo imagine, yo voy a partir de este mundo, pero es porque Dios ya estableció ese día para mí. Y no importa qué haga o qué no haga, yo no puedo evitarlo ni nada, porque así Dios lo ha destinado. Y eso es lo que tenemos que entender. Y si no lo entendemos, lo que sí tenemos que entender es que después de esta vida hay una vida eterna en Cristo Jesús. Que después de esta vida entonces podremos verle cara a cara a Él. Entonces yo no debo de enfrentar la muerte con temor, no debo de enfrentar la muerte con tabú. No me hables de eso. No, yo recuerdo que mi papá le decía a mi mamá, yo quiero que cuando yo muera tú hagas esto, esto y esto y esto. Yo quiero que con mi cuerpo hagan esto y esto y esto. De igual manera mi mamá me lo explicó a mí. Y de alguna manera yo también, a pesar de que mis niñas son chicas, se los digo: el día que yo parta, yo quiero tales cantos, yo quiero que se vistan de esta manera, etcétera. Entonces, para los que estamos en Cristo, esto no tiene que ser un temor de hablar.
debemos de hablarlo con las personas. Deben de saber que la palabra muerte no es un tabú. Solamente es una transición para después estar en una vida eterna con Cristo Jesús. Job 14, 1, versículo 2 dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Aunque la muerte produce un terror en la mayoría de los seres humanos, los que conocemos a Cristo Jesús, los creyentes, debemos ver a la muerte, no debemos de ver a la muerte con terror. Cristo Jesús nos ha librado del temor de la muerte. Tanto es así que Él hace referencia en su palabra de la muerte como un estado de sueño, que nosotros vamos a dormir. Podemos verlo cuando Lázaro murió y le dijo: él no está muerto, está dormido. Él dijo ahí: Lázaro no está muerto, solamente duerme, pero voy a ir yo para despertarlo. Y Lázaro estaba muerto, pero Jesús no lo presenta como que tenía solamente un sueño. Entonces, esto no significa que cuando el creyente muere su alma va a un estado de inconsciencia, como algunas personas lo piensan. El sueño del alma lo que significa es que en la muerte para el creyente es como una sensación agradable, como un sueño, ¿verdad? O sea, como cuando nosotros nos dormimos y a veces ni sentimos: ay, ya despertó, ¿no? Ay, qué rico, qué placentero dormí, o qué rico, me levanté muy descansada, etcétera. Entonces es como un sueño reparador para cuando nosotros muramos, los que estamos en Cristo Jesús. No vamos a estar en un lugar de tormento. Los que estamos en Cristo Jesús no vamos a sufrir, al contrario, vamos a ir a un lugar donde ya no hay dolor, más adelante lo vamos a leer en uno de los versículos, ya no hay nada por qué preocuparse. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esto prácticamente nos está diciendo que es un cambio de morada. Es como cambiarse de casa o de una tienda de campaña o de una choza a un palacio, ¿verdad? A un majestuoso palacio. Entonces, el creyente puede vivir en uno de dos lugares. El cuerpo, mientras está en el mundo, aquí hay una habitación rústica y temporal. ¿Cuál es? Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es rústico, nuestro cuerpo es temporal, nuestro cuerpo se puede dañar, nuestro cuerpo se puede doler, este cuerpo no es eterno, pero hay otro en el cielo. Cuando nosotros salimos de este mundo, la Biblia compara como un edificio y que no es hecho de manos, sino que es el mismo cielo. Y dice que sus calles son de oro. Ahorita vamos a ver cómo le dice Jesús que es necesario que Él se vaya para prepararnos morada. Entonces, morir para el creyente es equivalente a ser promovido de nivel terrenal a un nivel, wow, súper espiritual, ¿no? Con todos los inconvenientes. Entonces somos promocionados de un nivel terrenal a un nivel celestial donde todo es perfecto. Pablo anhelaba que llegara ese momento. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La Biblia también habla de que la muerte es el momento de reunirse con parte de la familia que partió antes de nosotros. Lo podemos ver en Génesis capítulo 49, 33, donde dice que Jacob le da mandamientos a sus hijos, empieza a preparar todo, entonces se acuesta, él encoge sus pies ahí en su cama y dice que va a reunirse con sus padres. Nosotros tenemos una esperanza que un día veremos a nuestros seres queridos que han partido antes que nosotros. Entonces, allí es donde todos los seres queridos ¿cómo se llama? Nos precedieron a ese asombroso viaje, ¿verdad?
siempre y cuando hayan recibido a Cristo Jesús como su Salvador, porque si no es así, entonces no nos veremos en el mismo lugar. Vamos a leer Salmo capítulo 116, versículo 15, que dice: es muy bonito y muy reconfortante este versículo que les voy a leer, y es muchísimo, se usa cuando hay una muerte. Pero este versículo también nos muestra que no tengo por qué preocuparme, porque nuestra muerte de los hijos de Dios es muy estimada para Dios. Dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Algo estimado es algo valioso. Es como cuando tú dices: es que yo estimo mucho a esta persona. Esa persona es valiosísima para ti. Entonces, esto estimado es algo valioso, algo precioso. La muerte de los creyentes es tan valiosa o tan preciosa que Dios no lo va a tratar a la ligera. Si un creyente muere porque eso fue absolutamente necesario en los planes y en los propósitos de Dios. No hay motivo para pensar que Dios se adelantó, que Dios se equivocó, que Dios no fue justo, o que Dios está mal porque se llevó a tal persona. No, porque ante los ojos de Dios nosotros somos valiosos, somos apreciados, somos estimados. Nuestra muerte es estimada para Dios. Entonces, Él está valorando, y Él lo hizo en el momento preciso para que nosotros partiéramos de este mundo. Pero la muerte de un creyente es estimada porque además eso significa que Dios tiene con él a alguien que es suyo, que le pertenece. Y es como cuando un padre ve regresar a su hijo del hogar de un largo viaje. Es más, yo me gozo hasta cuando voy y dejo a esta Alexita a la escuela. La dejo y me vengo con el corazón apachurrado. Todos los días pasa eso, que la voy a dejar. Y cuando la veo llegar, me gozo. Imagínate ver al padre volviendo a casa a su hijo. Lo anhelaba, lo estimaba. Dios no se equivocó al llevarse a esa persona. Lo que son padres y han entendido esto que les acabo de explicar, como por ejemplo, si yo lo veo aquí que voy y la dejo y 4 horas y regreso, imagínate los padres que van y, vete, te vas a ir a estudiar fuera, y cuando regresan con el gozo que los reciben. Así es, este gozo es un reflejo de lo que debe de sentir el Señor cuando ve que uno de sus hijos ya retornó al hogar. Por eso la palabra de Dios dice que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Puede ser que la muerte esté rondando muy cerca de nuestra vida, pero si usted es creyente, no tenga miedo. Al contrario, que todos los días usted arregle cuentas con Dios, pida perdón por todo y por nada. Todos los días debemos de estar pidiéndole perdón al Señor, aunque nos portemos bien, pero a veces pecamos por obra, por omisión, o porque debimos de hacer algo y no lo hicimos, etcétera. Pero cada día debemos de pedirle perdón al Señor. Entonces, pero no debemos de tener miedo a la muerte. Debemos tener la certeza que si morimos, vamos a ir con el Señor, porque nuestra vida es estimada para Él, porque Él nos ama. Puede ser que un ser querido, quien confiaba en el Señor como su Salvador, ha partido hace poco al hogar celestial. No se desespere, no le eche la culpa a Dios, piense que todo lo que la Biblia dice sobre la muerte de alguien que cree en Cristo Jesús, que es su Hijo y que partió de este mundo, todo esto que la palabra dice es para animarle de que algún día usted lo va a volver a ver, de que un día usted se va a volver a encontrar con él o con ella, asumiendo que usted es un creyente, por supuesto. Yo tengo la esperanza de que cuando yo parta un día, yo pueda ver nuevamente a mis papás. Y cuando yo parta, yo quiero que mis hijas tengan la esperanza y la certeza que un día a mí me puedan ver allá. Pero por eso tenemos que ser salvos. Tenemos que tener a Jesús en nuestras vidas. Vamos a ver ahí Génesis capítulo 2, 17, donde Pablo nos dice que el pecado entró en el mundo por un hombre
y por el pecado la muerte. Romanos 5:12 dice, y también la paga del pecado es, Romanos 6:23 es la paga del pecado es muerte. Y Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Luego podemos ver cómo la consecuencia del pecado lo vemos ahí en Génesis capítulo 2 versículo 17, donde Dios le dice a Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás. La muerte parece ser necesaria para nuestros cuerpos. El deterioro físico y la eventual disolución de nuestro final son inevitables. Pero la Biblia nos está hablando de esto con lo que te acabo de leer. Pero cuando ya examinamos más detenidamente esta situación, vemos que Adán no solo murió físicamente el mismo día en que desobedeció, porque ahí en Romanos 5 y 6, Pablo contrasta la muerte que sobrevino a consecuencia del pecado y de Adán con la vida que Cristo Jesús ha traído a la vida. Entonces, por eso dice que por un hombre entró la muerte, pero por un hombre viene la vida eterna. Recordemos que Adán es el primer Adán y Jesús es el segundo Adán, el que vino como quien dice a arreglar todo lo malo que hizo Adán, ¿verdad? Ahora, la posesión de la vida eterna no va a anular nuestra vida, nuestra muerte física. Es decir, yo porque recibí a Jesús como mi Salvador, ya no voy a morir, voy a ser eterna aquí. No. No estamos hablando de una vida eterna física. Estamos hablando de una vida eterna espiritual y de no pasar por una segunda muerte eterna separada de Dios. Entonces, lo que se infiere en todo esto es que la muerte, que es consecuencia de pecado, va muchísimo más allá del cuerpo. Ahora, las escrituras vinculan al pecado y a la muerte a un concepto, ¿cómo podremos decir? Que debemos de entender que la mortalidad es el resultado del pecado de Adán. Somos mortales y por eso morimos, por la consecuencia de Adán. Si Adán no hubiera pecado, pues entonces nosotros no moriríamos, ¿verdad? Y entonces el castigo incluye que tanto el aspecto físico como el espiritual, cuando Adán pecó, en ese mismo momento hubo muerte física y hubo muerte espiritual, aunque Adán no haya muerto en ese mismo día. Murió muchísimos años después. Pero en ese preciso momento que pecó, entró la muerte física y la muerte espiritual. Pareciera mejor que consideremos que la muerte es algo que se comprende como el hombre completo, pero la Biblia no hace una distinción neta de estos aspectos. Por lo tanto, la muerte constituye tanto un símbolo como expresión adecuado de aquella muerte más profunda que es consecuencia inevitable del pecado, porque la muerte no proviene de ningún otro lado más que del pecado. Pero hay una victoria sobre la muerte y ese se llama Cristo Jesús. Él ya venció la muerte. Él ya pagó todo por nosotros. Nosotros ya no tenemos muerte eterna gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Vamos a leer Hebreos 2, versículo 14. Dice, el poder del diablo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Luego Job capítulo 2 versículo 6 dice, y Lucas 12:5, de ningún modo tiene la muerte sujeta a su arbitrio. Ahora, la muerte es el enemigo supremo. El símbolo de nuestra separación de Dios es algo definitivo. Pero Cristo se ha valido de la misma muerte para librar a los hombres de ella. No podíamos ser libres de la muerte si Jesús no hubiera muerto.
tenía que haber un derramamiento de sangre, tenía que haber una muerte y una resurrección para nosotros ser libres de la muerte. Entonces, por eso Jesús cargó todo ese horror de la muerte por nosotros. Vino a arreglar todo lo que estaba descompuesto. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 y 16 que aquellos que resuciten, más bien que aquellos que duermen van a resucitar en su segunda venida. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nos... Sí, de las primeras Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 y 16. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitará primero. Estos de los cuales está hablando que están dormidos son los que ya murieron. Si nosotros no hemos muerto para cuando venga el Señor, los que van a resucitar primero son los que ya murieron, los que nos precedieron. Entonces hay dos resurrecciones, una para vida y otra para condenación, que es muerte eterna. Dice Juan capítulo 5, versículo 28-29. No se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Si tú has sido una mala persona, si tú has hecho cosas inimaginables, pero hoy tienes vida y tú vienes a Jesús, le pides perdón, le pides que limpie tus pecados, que limpie tu vida, lo haces tu Señor y Salvador. Él viene a ti, cambia y transforma tu vida, te perdona todo lo que hiciste, te hace una nueva criatura. Y si tú mueres, entonces al recibirlo ya no tienes esa muerte espiritual. Y si tú mueres, entonces vas a tener una vida eterna. Y como está diciendo aquí Juan capítulo 5, tú vas a salir, aunque tú hayas hecho todo lo malo, pero si en tu vida terrenal recibiste a Jesús, tú vas a resucitar para vida eterna. Este tema es muy extenso y no me quiero extender. Solo quería dar como algo amplio, sobre todo a las personas que no conocen de Jesús. En primera, a las que conocen de Jesús, a los creyentes, no tengas miedo de la muerte. Habla de la muerte con tu familia. Vela solamente como una transición, de que un día estamos aquí y mañana estaremos con el Señor. Pablo decía que no sabía qué hacer porque para él estaba mejor ir con el Señor, pero también tenía trabajo que hacer aquí. Y como hijos de Dios no debemos de temer a la muerte. Pero también aquellas personas que no conocen de Jesús, a ti me dirijo. Hoy es el día, hoy tienes la oportunidad de reconocer que Jesús es el Salvador del mundo. Que Él vino no solo a salvarme a mí, vino a salvarte a ti que no le conoces. Que te ama. Es que yo he hecho muchas cosas que no me puede perdonar. Dios te puede perdonar lo que sea. Si tú quieres vivir una vida eterna, una vida donde no estés separado o separada de Dios, hoy es el día de que tú abras tu corazón a Jesús, le recibas como tu Salvador. Yo puedo hacer una oración por ti, pero yo soy de las personas que creen que no es necesario repetir una oración para recibir a Jesús en tu corazón. La palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú ahí donde estás y tú nunca has hecho a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, yo hoy te invito que ahí donde estás, tú le digas, Jesús, yo creo en ti. Yo creo todo lo que me acaba de decir a través de tu palabra. Y quiero que me perdones todos mis pecados, pero que de verdad tú lo hagas de corazón.
que me perdones todos los pecados que he cometido, que tú puedas hacerme una nueva criatura como lo dice tu palabra, porque tú todo lo haces nuevo. Quiero reconocerte y quiero declararle a todo mundo que tú eres mi Señor y mi Salvador. Y si tú realmente crees esto, entonces, bienvenido al reino de Dios. Busca a alguien que te apoye, busca una Biblia y empieza a leer el Evangelio precisamente de Juan. Puedes comunicarte a la página de Sayal Cantar en Vivo por ahí a través de mensaje o a través del número de WhatsApp que está. Y pues te invitamos a que vivas una vida en Cristo Jesús. Aquí hay una muerte física. Todo lo que hayamos logrado y hecho en este mundo aquí se queda. No existe más cuando nosotros partimos. Todo el dinero que puedas lograr aquí se va a quedar. Es más, ni siquiera vas a poder disfrutarlo tú. Así como venimos al mundo, así encueraditos, así nos vamos, sin nada. Pero cuando tenemos a Cristo Jesús, nos llevamos un tesoro eterno en el corazón, que es la salvación y vivir una vida eterna en Cristo Jesús. Bueno, pues es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Compartan el video. Hoy más que nunca sí me gustaría que compartieran este video en sus redes, porque si tienes entre tus contactos a alguien que no conozca, que sepa que la única solución, la única salvación es Cristo Jesús. Todo lo demás es vanidad. Bueno, pues es todo por hoy. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Les mando un gran abrazo. Que tengan una semana bendecida. Que Dios guarde su entrada y su salida. Y muchísimas gracias.